Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Los Turelo, donde, bueno, también tenemos cara y sonrisa para festejar en el medio de la pandemia, porque Canal C celebra sus 15 años. Y bueno, hay que celebrar lo bueno y sobre todo la tarea que hace el canal de seguir trabajando y seguir informando, sobre todo en estos momentos. Hay que seguir celebrando, aunque sea de forma cibernética. Algunos ya acuden a lo que es el cibercumpleaños. Bueno, nosotros le decimos felices 15 años, Canal C. La verdad que para los turelos es un orgullo formar parte de una señal donde la programación es 100% cordobesa, Nicole. Y también hay que tener en cuenta que hoy los medios están desafiados por el avance tecnológico, la cuestión económica y una pandemia, así que no es un hito menor. Vamos a decir también, como han visto en el inicio, que en el marco de este aniversario, Canal C ha renovado su gráfica. Va a estar haciendo entrevistas en profundidades con periodistas de trayectoria, seguramente por allí pasará Juan Turelo, y también va a hacer cápsulas especiales que va a insertar dentro de la programación. Hablando de Juan Turelo, lo tenemos a través de la videollamada. Juan, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola Nicole, muy buenas noches para todos. Bien, como vos decías, nos sumamos de corazón a este festejo de la televisión cordobesa, los 15 años de Canal C, que además nos ha permitido tener este espacio por cuarta temporada consecutiva y haber logrado 2 premios como el mejor programa de interés general en momentos, como decías vos, Sebastián, que la televisión también se ha revalorizado como medio en lo que tiene que ver con las consultas y, por supuesto, cómo enfrentamos este enorme desafío que es la pandemia del coronavirus. En ese sentido, le propongo repasar lo que son 2 números importantes que nos ha dejado la semana. Vamos. ...45%, por supuesto, esto tiene que ver con el recorte de sueldos en la planta política del gobierno de Córdoba y también en lo que se refiere a la legislatura y a las sociedades en las que participa el Estado provincial, esto es el Banco de Córdoba, EPEC y Lotería de Córdoba. Aunque el recorte puede ser, en definitiva, sumada a todas estas instituciones, menor a 100 millones de pesos o en torno de los 100 millones de pesos, lo importante es que se trata de un gesto solidario en momentos que miles de personas sufren las consecuencias económicas de este aislamiento que se va a extender muy posiblemente hasta el 10 de mayo. Y otro dato impactante que tiene que ver con los últimos días se refiere a la cotización del dólar. Hoy el dólar blue rozó los 120 pesos, hacia el final de la jornada retrocedió a 118 pesos. Tienen una enorme diferencia con la cotización del dólar oficial, 67 pesos con 75. Los otros dólares que también miran los agentes económicos, el contado con liquidación y el dólar bolsa, estuvieron por encima de los 115 pesos. Es decir, hay en este momento, por parte de quienes tienen dinero, una desconfianza hacia lo que puede suceder con la renegociación de la deuda, que el gobierno argentino ya tiene prácticamente un default técnico porque el miércoles dejó de cumplir el pago de 503 millones de dólares que correspondían a los intereses del bono global. Para numerosos agentes, la Argentina se encamina hacia un default el 22 de mayo, cuando debería cerrarse este periodo de gracia que tiene el incumplimiento del miércoles último, y no hay por ahora gestos significativos en el avance de la renegociación de la deuda. Un tema que, como señalan los economistas, no es importante en el corto plazo, pero va a ser importante sí cuando la Argentina logre salir de la pandemia, de esta crisis sanitaria, y necesite los dólares, no solamente para sus inversiones, sino también para los insumos de su industria, entre otras actividades. Veremos cómo avanza un tema que es importante. Por supuesto, hoy lo urgente está en lo sanitario. Y justamente la primera entrevista que vamos a tener en el programa es sobre la cuestión sanitaria, así que los invito a repasar ahora los invitados del programa. Gracias, Juan, te despedimos. Lo anticipaba Juan Turelo. Con el doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, repasamos las últimas novedades en torno al coronavirus en Córdoba
¿Y para cuándo se espera el pico de infectados en nuestra provincia? Lo develamos en minutos. El capítulo económico estará a cargo del doctor Marcos Sequeira, quien es un especialista en temas tributarios y nos va a ayudar a dilucidar cómo es y cómo se puede acceder a esta ayuda oficial para monotributistas, para autónomos y también para las empresas. Con Silvia Aguirre repasamos un tema clave para el equilibrio psicofísico de las personas en tiempos de aislamiento. ¿Cómo es la sexualidad en tiempos virtuales? Por último, Daniel Gándara, vicepresidente de Desarrollo de Producto y de Mercado Libre, nos comenta los cambios en el consumo online, el crecimiento de los pagos a través de los canales digitales y la posibilidad de vender por internet para los pequeños comerciantes. Muy bien, vamos a empezar ahora con el semáforo sanitario que plantea una radiografía provincial y nacional de lo que está pasando en nuestra provincia, pero también en nuestro país. Lo vemos. Según el reporte nacional matutino del Gobierno Nacional, al 23 de abril había 3.288 personas que habían padecido la enfermedad del COVID-19 en Argentina, de las cuales 159 fallecieron, 2.210 están infectadas y 919 se recuperaron. Bueno, en Córdoba, a la misma fecha también, el reporte para el 23 de abril, el Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba dijo que existen 268 casos confirmados de coronavirus en la provincia, entre los cuales hay 70 altas, dato no menor, 122 en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario, 65 en tratamiento hospitalario, es decir, que están internados, y 10 fallecidos. Muy bien, agregamos un dato local, lo que tiene que ver la detección de un niño con coronavirus en el barrio Nuestro Hogar 3. Ya ha sido aislado y está siendo tratado en el Hospital de Niños. Hay que destacar que esta zona ubicada en la parte sur de la ciudad de Córdoba, ahí por la ruta 36, kilómetros antes, cuando uno va, por ejemplo, con dirección hacia Bower, se hizo toda una especie de operativo en el cual se aisló a la familia, se están haciendo los test, por suerte hasta el momento han dado resultados negativos, pero se ha reforzado todo el esquema sanitario en toda esta zona para evitar que haya mayor circulación. Así es, 3 añitos tiene la víctima más pequeña de coronavirus en Córdoba que según trasciende del Hospital de Niños, según la palabra de la misma mamá, evoluciona bien a pesar de ser un niño con asma. Su madre dio negativo al test de coronavirus, pero se lo van a volver a hacer y sus hermanitos se encuentran ahí. Esto fue gracias también al trabajo del Polo de la Mujer, porque la mamá durante el fin de semana se había acercado para que el Polo de Mujer le dé un lugar donde vivir. Estuvo 24 horas en la residencia que tienen para mamás y niños debido a una denuncia de violencia familiar y el Polo de la Mujer detectó al niño con algunos síntomas y bueno, después se fueron haciendo los estudios, así que bueno, este trabajo mancomunado de la provincia es para felicitar y también para esperar que, como el caso de este nene de 3 años, evolucione bien, al igual que todos los casos de coronavirus que tenemos en la provincia. Sí, compleja la situación, hay un niño menor, está su familia, decías vos, con la madre una denuncia de violencia de género, un barrio el cual tiene mucha densidad poblacional, quiere decir que dentro, por ejemplo, de una misma habitación o de una misma casa puede haber varias personas, con lo cual, bueno, esperemos que estas medidas sirvan para contener. Vamos a completar ahora esta radiografía con la opinión del doctor Miguel Díaz, es el director del Hospital Rawson, es uno de los centros referenciales para el tratamiento del COVID y del dengue. Nos vemos. Desde el punto de vista sanitario, creemos que la cuarentena ha sido efectiva. Ustedes habrán visto el número de casos que se han mantenido en una curva aplanada, digamos. Esto ha permitido readecuar todo el sistema sanitario a esta contingencia. Y por otra parte, es alentador que el número de casos se haya mantenido más o menos estable, que no haya hecho una progresión exponencial, que es lo que digamos ha sucedido en otros lugares, en otras regiones, en otros países, y que ha hecho que el sistema de salud se sature inmediatamente. Una consulta al respecto, en realidad dos aristas de esta cuestión de la curva. En primer lugar, tenemos esa curva debido a la cantidad de testeos. Y en ese sentido, ¿es conveniente testear de forma masiva o solo a las personas con síntomas?
Por un lado, nosotros hemos hecho una cantidad de testeos interesantes, sobre todo en lugares donde uno suponía que podía producirse una circulación comunitaria, como ha sido la zona de Santa Ana, de Altagracia, como ha sido en Sierras Chicas, donde se ha hecho un número importante de análisis, de testeos de hisopados, y que nos ha permitido establecer que no había, digamos que ha sido circulación en conglomerado, es decir, no había circulación local comunitaria. Eso ha sido muy importante. Por otra parte, estamos testeando en esos mismos lugares y en otros el equipo de salud. Se ha testeado equipo de salud de las unidades penitenciarias, y eso ha permitido tener un panorama de lo que está sucediendo en Córdoba. Por otra parte, por ejemplo, ha habido lugares como Saldán, donde en un geriátrico se produjeron un número importante de casos y sí ahí el contagio ha sido exponencial, pero dentro mismo del geriátrico, es decir, que no es en la localidad, sino en el geriátrico solamente. Eso hay que aclararlo porque se han publicado algunas informaciones que en Saldán habría circulación comunitaria, eso no es así. Solamente ha habido circulación en el geriátrico, que se ha comportado el geriátrico en sí como una pequeña ciudad. Bien, ¿hay alguna política específica para el tema de geriátrico, puesto que es una problemática que se ha detectado no solamente en el geriátrico Saldán, sino también se advierte en otros lugares de este tipo, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Hay una recomendación de la Nación para la asistencia en geriátricos, que está hace un tiempo ya colgada de la página web del Ministerio de Salud de Nación. Tenemos los propios nosotros y producto de estos episodios que usted relata, se ha revisado y se ha readecuado el protocolo provincial. Estimo que la Nación va a hacer lo mismo para, digamos, sobre todo exigir que el personal de los establecimientos respeten estrictamente las normas de bioseguridad y eviten la transmisión del virus. ¿Córdoba puede esperar un pico de infectados de coronavirus para la segunda quincena de mayo o la primera quincena de junio, como se está hablando también para Buenos Aires? Es probable en todo el país que suceda eso, por eso la transición hacia el levantamiento de la cuarentena debe ser ordenado. Se deben tomar ciertas medidas para salir de la cuarentena. No debe ser una cuarentena, pasar de la cuarentena estricta a nada, digamos, a la circulación libre. Tiene que ser todo perfectamente estudiado, perfectamente acordado, salir escalonadamente de la cuarentena. Esto va a hacer que se produzca un número de casos, pero que no tengamos las curvas exponenciales que hemos visto en los países europeos. ¿Qué cantidad de camas tiene Córdoba para poder responder a esta situación? No sé si usted tiene el número de, por ejemplo, unidades para terapia intensiva y demás. Bien, nosotros creemos que vamos a llegar al pico de la epidemia con aproximadamente unas 900, entre 900.000 camas para pacientes críticos, con un número importante de respiradores también, es decir, cama crítica significa tener la cantidad de respiradores adecuados, más las camas comunes de internación y más la posibilidad de incorporar al sistema privado con la atención también. Por otra parte, se están adecuando instituciones no sanitarias, como ha sido el gimnasio del norte y sur del Estadio Kempes, la sala de prensa del Kempes y algunos otros lugares que se están acondicionando para la asistencia de pacientes que no necesiten estrictamente control hospitalario, pero que sí sean pasibles de ser alojados en nuestras instituciones y controlarlas sanitariamente ahí. Ahora, recién mencionaba este tema de la cuarentena y que va a ser casi inevitable salir de forma escalonada porque vamos a entrar en los meses de frío, todavía no hemos llegado al invierno. O sea, lo que hace uno pensar de que esta cuarentena, más allá de que se habla que se podría extender hasta el 10 de mayo, lo anunciaría el gobierno nacional en breve, llegados los meses de frío es posible que continuemos con una cuarentena extendida con otros matices, pero va a ser difícil que pasemos a dejar la cuarentena completamente, a abandonarla.
Exactamente, yo creo que hay actividades que se van a tener que pensar, va a haber que pensar muy bien si se realizan, todo lo que sea, digamos, conglomerado de gente, aglomeración de gente, probablemente no se deba hacer. Las personas de la tercera edad probablemente sean las últimas que salen de la cuarentena, también todo lo que es escolaridad hay que pensar, porque los niños, si bien no hacen enfermedad grave, son transmisores, bueno, igual que los docentes, igual que el equipo de salud, es decir, hay una serie de cosas que hay que pensar para enfrentar la cuarentena. Pero también hay que pensar que una levantada en cierta forma la cuarentena se debe tener muy presente y muy bien analizada cuál va a ser la forma de reingresar si hiciera falta, ¿me entiendes? O sea, en algunos países se ha probado distintas formas de implementar la salida de la cuarentena, pero siempre con la posibilidad de volver a entrar en la cuarentena rápidamente si el número de casos aumenta. Hablamos recién de los test. ¿Qué cantidad de test está realizando Córdoba diariamente o semanalmente? Bueno, depende del día, depende de la cantidad de derivaciones que haya, pero más o menos entre 500 a 600 promedio por día está realizando el Laboratorio Central de la provincia. Ahora, en lo que tiene que ver a la atención hospitalaria, entiendo que se han montado en muchos establecimientos carpas modulares para separar la atención de los contagiados por coronavirus, pero también hay ciertos reclamos de enfermos con algunas patologías crónicas que dicen que si llaman a una institución sanitaria y no te presentan síntomas de coronavirus, no son atendidos. Por lo menos en el Hospital Rawson, ¿cómo hacen para tratar de regular esa atención hospitalaria y dar respuesta en todos estos frentes? Bien, nosotros, en primer lugar, el Hospital Rawson, igual que el Hospital San Roque, se ha readecuado para esta contingencia. Nosotros lo que hemos hecho en aquellas patologías de tratamiento crónica propias del hospital, se le ha entregado medicación para 2-3 meses, depende del tipo de medicamento, y por otra parte, muchos servicios que funcionan en el hospital han sido trasladados a otros hospitales, el servicio completo para seguir dando respuesta a esta problemática, digamos, a las otras enfermedades. No obstante, el Rawson sigue atendiendo un número importante de pacientes. En este momento nuestra mayor consulta es por dengue, que es una enfermedad que no hay que olvidarse, que es, digamos, de prevalencia importante en este momento. Tenemos más de 2.600 casos a la actualidad en Córdoba, de manera que sigue siendo la patología en este momento más frecuente en cuanto a síndrome febril. Si bien se incorpora esto del coronavirus, seguimos teniendo las otras patologías habituales. Lógicamente, alguna dificultad puede llegar a haber en el sistema sanitario con las otras consultas, porque ya le vuelvo a repetir, todo el sistema sanitario se ha readecuado a esto. Imaginemos uno de los mayores lugares de conglomerado, de aglomeración de gente por búsqueda de atención en salud es el polo sanitario, y en este momento uno pasa por el polo sanitario y es un área prácticamente desierta, ¿no? Lógicamente algún impacto tiene, pero lo que debemos pensar nosotros es que estamos preparando el sistema de salud para una epidemia que no conocemos y que por la experiencia de otros países ha sido muy problemática en cuanto a lo que se denomina mortalidad en este tipo de patología. Esa fue la palabra del director del Rawson. Le agradecemos al doctor y sobre todo a todos los trabajadores de la salud que siguen trabajando y esforzándose día a día para luchar contra la pandemia. Son nuestros héroes de esta guerra, como dicen algunos que estamos transitando, pero también aquellos otros luchadores, son los monotributistas y autónomos que le están haciendo frente a la economía y a la crisis que están viviendo. Por eso vamos a despejar en el último bloque todas las dudas y a qué beneficios pueden acceder paso por paso. Lo explica Sebastián junto a algunas entrevistas. ¿Sabes cómo pagar tus facturas de agua sin salir de tu casa? Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes o llamando gratis al 0800 800 2482. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Quédate en casa, nos cuidemos entre todos. Aguas Cordobesas.
Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Segundo bloque, es tiempo de abordar ahora las cuestiones económicas vinculadas al bolsillo. Bueno, en ese sentido, recordar uno de los anuncios trascendentales de esta semana, que fue el anuncio del Gobierno Nacional de créditos a tasa del 0%, esto es para monotributistas y autónomos, créditos que van de hasta 150.000 pesos, los cuales se acreditarían como saldo en tarjeta, hay que tener en cuenta eso, en tarjeta de crédito y en 3 cuotas, teniendo en cuenta lo siguiente, que no van a poder acceder a aquellos monotributistas o autónomos que sean jubilados, los beneficiarios del ingreso familiar por emergencia, de emergencia, tampoco los prestadores del sector público, es decir, aquellos que hayan facturado más del 70% a empresas estatales o a gobiernos de diferentes índoles, y también quienes hayan superado la facturación mínima que se estableció desde el 12 de marzo al 12 de abril, como estamos viendo la siguiente placa. Un agregado, las garantías son del Estado, hay 6 meses de gracias y el pago es en 12 cuotas. Sobre este tema conversó Juan Turelo con el doctor Marcos Sequeira, un especialista en temas tributarios, un contador reconocido de Córdoba, que analizó el impacto de esta medida y también algunas otras cuestiones a tener en cuenta de cara al bolsillo en la pandemia. Lo vemos a continuación. Presenta este bloque AutoCity, la concesionaria que une 6 marcas y tiene la mayor variedad de autos usados del país. Para más información, conectate a autocity.com.ar. Estamos en contacto con Marcos Sequeira, quien es contador, abogado y además docente universitario reconocido en diversas cátedras. Así que vamos a hablar sobre las últimas medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional, fundamentalmente en relación a monotributistas y empresas. En ese sentido, Marcos, quería preguntarte si lo que se anunció para los monotributistas es una buena medida, quiénes pueden acceder y quiénes van a estar vedados para ese crédito de hasta 150.000 pesos. Bueno, con mucho gusto. Bueno, todo lo que se viene anunciando del gobierno así de manera permanente son buenas medidas, pero en este apuro por dictar normas tienen también muchísimas dificultades de interpretación, de redacción y demás. El propósito es bueno. Lo mismo ocurre con este crédito que se ha anunciado a tasa cero, que sería para todos los monotributistas, cualquiera sea la categoría que revistan, y para todos los trabajadores autónomos. Pero, por ejemplo, si entramos a ver quiénes son trabajadores autónomos, el decreto particularmente dice aquellos que sean considerados como tales por la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco Central. Entonces ahí ya comienza la primera duda que me han planteado las organizaciones profesionales y que motivó que el día de ayer elaboraron una nota que fue presentada a la Presidencia de la Nación por parte de la Federación Argentina del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, porque hay muchos profesionales, los profesionales de la salud, por ejemplo, abogados, contadores, etcétera, que tenemos una casca de previsión totalmente apartada de lo que es el régimen general de trabajadores autónomos y quedaríamos afuera. Anoche lo sentía el ministro Curfas,
mencionar que dentro de los beneficiarios serían los médicos, pero es un problema de la redacción del decreto, no es lo que dice el decreto. ¿Cuáles son otras cuestiones así? Marcos, o sea, la primera observación que haces es que podrían los profesionales, sobre todo autónomos, quedar fuera de esta medida que ha dispuesto el gobierno en cuanto a los créditos para a tasa cero hasta 150.000 pesos. Conforme ha sido redactado este decreto, no cabe duda que queda afuera. Conforme lo ha publicitado, incluso anoche, el ministro Culfa, Yante, Moroni y Culfa, la voluntad es que queden adentro, pero está mal redactada la norma, tendría que modificarse con otro decreto o a través de la reglamentación. Hay otros problemas, por ejemplo, demostrar que existe una caída en la actividad. El decreto dice reducción sustancial de la facturación. ¿Y qué pasa con muchísimos de los trabajadores autónomos y los monotributistas? En el caso de quienes somos asesores, lo habitual es que sigamos emitiendo factura todos los meses, pero no la cobramos esa factura. Otro tema que me preocupa es el costo del crédito, ¿no? Porque dice claramente el decreto que tiene un costo financiero y menciona el interés cero. Sí. Pero sabemos que el Estado ha fijado límites a las tarjetas de crédito, por ejemplo, eran del 55%, lo bajó al 49%, que hay tarjetas, una cordobesa muy famosa, que ha venido cobrando tasas de hasta el 130%, porque incluyen otros conceptos dentro de el resumen de cuentas y en realidad elevan el costo significativamente, con lo cual acá el Estado debería precisar que este costo es cero de todo punto de vista. Es decir, no solo Marcos, no solo los intereses, sino también los gastos administrativos y otras comisiones que suelen cobrar las tarjetas, por ejemplo, como vos señalás, algunas por emitir el resumen ya tiene un costo sobre los consumos del mes. Claro, imagínate que acá esto, que en realidad la gente tiene que tener bien en claro que no significa movilizar dinero en efectivo, porque acá lo único que va a haber es dinero que se va a acreditar dentro de la tarjeta de crédito, que va a servir para pagar a la inmensa mayoría de las deudas que ya tiene con la tarjeta de crédito. Entonces hay que precisar acá para evitar esas avivadas. Y los bancos que administran tarjetas de crédito, no solamente las tarjetas en sí mismas, también vienen haciendo esas avivadas y consecuentemente se desvía el propósito del Estado. Ojalá que no pase eso, para eso tiene que modificarse o reglamentarse precisamente y sobre todo controlarse, porque si no de nada sirve fijar tasas máximas y después nadie controla que se cumplan esas tasas máximas. Bueno, muy claro, Marcos. Además, tengo entendido de que tanto los monotributistas como los profesionales que realicen prestaciones al Estado en sus diferentes niveles, municipal, provincial o nacional, no estarían alcanzados con este crédito, por lo cual se sumaría una nueva traba, como estás vos señalando a lo que es un buen anuncio. No quiero dejar analizar también sobre el tema del crédito a las empresas que en muchos casos se han quejado de las trabas burocráticas en los bancos. ¿Esto se ha solucionado? ¿Cuál es tu experiencia cotidiana, Marcos? Bueno, mi información es que recién el día de ayer uno de los bancos, el Banco Santander particularmente, sacó la primera línea de crédito de 10.000 millones de pesos para pagar 175.000 salarios. A esta tasa del 24% anual, una gracia de 3 meses y el plazo de 12 meses, con la garantía del Estado, ese fondo de garantía argentino. Hasta ahora, las consultas de nuestros clientes es que nadie tenía acceso a los créditos. Es decir, está regulado esto por decreto, está regulado por norma del Banco Central, pero el acceso prácticamente no conozco a nadie que haya entrado, excepto esto, que es noticia de esta mañana, de un banco en particular. Pero si no, no ha habido posibilidad de acceso al crédito. Y en este escenario, Marcos, es, digamos, factible esperar que tras la salida de la pandemia y con la rehabilitación de los tribunales haya presentaciones de las empresas en concurso, quiebras, es decir, haya un mayor escenario de concursos y quiebras de empresas, según tu experiencia, tus contactos?
Sí, mira, lamentablemente no me cabe duda, ¿no? Vuelvo a decir, no es una crítica al gobierno, el gobierno hace lo que puede. Esta mañana acaba de sacar una decisión administrativa, hace un ratito, 591, en donde fija las condiciones para que las empresas accedan al pago de este 50% de los salarios y parte de las contribuciones. Pero bueno, exacto, estas decisiones van dirigidas muy específicamente a empresas que están vinculadas al rubro de la salud. Con lo cual va a haber una cantidad de presentación de empresas en situación de crisis y de concursos y de quiebras, excepto que se tomen otras medidas que sean mucho más amplias y que, bueno, va a generar sin lugar a dudas sacrificio por parte del Estado y el riesgo de una hiperinflación, ¿no? Acá sabemos que Argentina no tiene crédito y la única posibilidad que tiene de brindar asistencia es mediante la emisión monetaria. Bien, para concluir, ha sido muy claro en los anteriores conceptos. Para Marcos Sequeiras, ¿qué medidas debería tomar el gobierno nacional o hacia qué sectores debería tratar de recuperar en este contexto que, como bien señalás, es de una crisis profunda? Bueno, yo personalmente he elaborado una reforma de la ley de impuestos a las ganancias integral que ya está en Buenos Aires, en manos del Poder Ejecutivo, y lo he planteado en los ceros académicos con buenas respuestas. Creo que hay que modificar la ley de impuestos a las ganancias, así, pero de forma rápida, porque hay conceptos que están alcanzados por el impuesto. Por ejemplo, una empresa que vende bienes de uso. Y yo tengo una cantidad de clientes enorme que está desprendiéndose de bienes de uso para tratar de pagar los sueldos, pagar la boleta de luz, etcétera, y eso está grabado en impuesto a las ganancias. Eso. No permitir compensar las pérdidas con las ganancias. Ahí estaba la palabra del contador Sequeira. Un agregado a lo que había dicho al inicio, olvidé decir que una restricción también para acceder para este crédito de monotributistas y autónomos, que está dirigido a ello, es que no se puede percibir simultáneamente un ingreso por relación de dependencia. Bueno, dejamos los temas del bolsillo porque en el próximo bloque vamos a hablar de un aspecto social. Es cómo es la sexualidad en los tiempos de pandemia. Lo va a charlar Nicole Turelo con un especialista. Ya volvemos. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. ¿Tenés un comercio de barrio y querés vender por internet a tus vecinos? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar, una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer la venta de los pequeños comerciantes. Si sos comerciante y querés sumarte, ingresa a compraamiga.cba.gov.ar. Hacé clic en botón Vender, que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Ahí se abre el portal de Ciudadano Digital, para que completes el formulario de registro, actualiza tus datos de contacto y el horario de atención. Tus clientes van a poder contactarte por WhatsApp o por teléfono para acordar productos y entrega. Si tenés cuenta en el Banco de Córdoba, vas a poder cobrar con tarjetas de débito y crédito sin comisiones adicionales o cargos de servicio. Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. El 9 de julio de 2007, Córdoba amaneció nevada. La nieve sorprendía a los cordobeses, que durante aquella mañana disfrutaron de un espectáculo muy pocas veces visto en la ciudad. Cámara de fotos en la mano para inmortalizar un instante que perduraría en la memoria de aquellos que vivieron el fenómeno. Canal C, 15 años. Estuvimos con vos. Estamos con vos.
la semana pasada en uno de los reportes diarios que realiza el Ministerio de Salud de la Nación, contabilizando los casos de coronavirus que hay en el país. Se habló de un tema inesperado totalmente y una recomendación fuera de las habituales referidas a la pandemia, y es el sexo virtual. Así es, los infectólogos y las autoridades de la salud recomendaron hacer uso del sexo virtual para evitar el contacto entre las personas y los encuentros amorosos durante la cuarentena, que por supuesto están prohibidos. Bueno, le preguntamos a Silvia Aguirre, que es psicóloga, es sexóloga, qué está pasando con la sexualidad en la cuarentena y cómo es esto del sexo virtual que recomienda el gobierno, y lo explica en este video. Principalmente es sobre lo que dijo el gobierno nacional, que recomendó el sexo virtual, y vos ya venías hablando un poco de estas tendencias en cuarentena. ¿Qué te parece esta recomendación? Bueno, era algo a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Que nos dijesen desde un gobierno alguna recomendación específica en torno a lo que es la sexualidad placentera, ¿no? Y en ese sentido es como que asombra. A mí me parece que en realidad ha servido para poder hablar de esto, para poder hablar de algo que en realidad a muchas personas las está preocupando. ¿El sexo es una preocupación durante la etapa del aislamiento? Sí, es una preocupación, como en realidad casi todo es una preocupación, porque lo que ocurre es que se sale del ritmo habitual, de las rutinas, de las cosas que estaban pautadas, y se entra en un campo de incertidumbre muy grande, sumado a una angustia importante, ¿no es cierto? Entonces, esto que resulta como tan vital, que es la sexualidad placentera, las personas empiezan a preocuparse, bueno, ¿qué posibilidad tengo de esto en este entorno, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa, es un tema recurrente, más allá de lo que diga el gobierno, es una preocupación para muchas personas, ¿no? Ya sea que estén conviviendo con una pareja, o aquellas personas que están solas o sin convivir, por lo menos con un vínculo sexoafectivo, ¿no? Para los convivientes, ¿se ha reducido su actividad sexual en un momento que uno se esperaría, bueno, están muchísimas horas juntos, quizás tienen el tiempo que no tenían antes? Aún así, ¿ha sido un punto débil eso para tener relaciones? Sí, sobre todo en los casos en los cuales están conviviendo con hijos, con niños, o sobre todo con niños, ¿no? Con adolescentes por allí también, porque se cargan mucho las relaciones, hay muchísima tensión entre las personas, hay mucho agotamiento, hay que pensar que un número considerable de personas están haciendo teletrabajo, cosa que no acostumbraban, que están teniendo que ocuparse de muchas tareas que antes no, que se tienen que ocupar. La casa ya no es más un lugar de relajación. Para nada. Se tienen que ocupar de las tareas del colegio de los niños, las niñas, entonces es toda una sumatoria. Además, no estamos acostumbrados a convivir con una persona las 24 horas, los 7 días de la semana. Es mucho el cambio, sí. Es muy grande, y con el trasfondo de esta angustia, ¿no? Del miedo, de la enfermedad, o sea, es mucho, realmente, es una situación bien difícil que tiene que tener algún tipo de manifestación en las personas, ¿no es cierto? Algún tipo de sintomatología. Y una de ellas es esta disminución del deseo en las personas que conviven y que tienen estas circunstancias adosas, ¿no es cierto? Más hijos o otras personas con las cuales también tienen que compartir el espacio. Entonces hay muchas que se preocupan por esta disminución del deseo, que en el medio de todo esto sería algo como bastante esperable. Claro. Cualquier tipo de síntoma a nivel sexual, como en otros planos. A ver, la gente se queja de que tiene insomnio, o de que come mucho, o de que come nada, o no. Entonces todo se alteró. ¿Por qué no habría de alterarse la sexualidad? Y este miedo del que hablas y del cual profundizó el Ministerio de Salud, porque dijo
no le estamos diciendo que no conozcan gente, pueden conocer gente, pero no pueden encontrarse para tener relaciones. Es decir, no pueden hacer esto que muchas personas consultaban, si pueden ir a la casa de alguien, con cuál solían mantener relaciones, se pueden encontrar. Dijeron no, esto no lo pueden hacer. ¿Cuáles serían las alternativas para esta imposibilidad de no vernos físicamente con personas que quizás se conocen a través de aplicaciones, a través de internet, o que ya tenían una relación bastante casual antes? Bueno, evidentemente hay que pasar a la modalidad virtual, indudablemente, digamos, porque contacto físico, las indicaciones nos dicen que no, ¿sí? A menos que convivieras y desde antes y no hubiera síntomas del COVID, si no son esas las circunstancias, otro tipo de contacto físico no puede haber. Entonces, esta es la posibilidad del sexo virtual, bueno, puede ser una opción. La autoestimulación sola con las propias fantasías también es otra Pero el opción. autoplacer que está digamos, en una nube de tabú, digamos, porque incluso cuando hablaron las autoridades, hablaron de encontrarse entre dos personas. Vos estás hablando de resignificar el autoplacer. Sí, por supuesto, es que yo creo que va a recibir otra mirada después de esto también, ¿no? Sí, le va a ayudar, va a ser protagonista. Bueno, en realidad me acompañó todo este proceso, ¿no? Y no fue tan desagradable. Yo creo que en ese sentido el poder explorar esa posibilidad me parece que es valioso, ¿no? Porque como vos decís, se nos ha hablado mucho en contra del autoerotismo, pero realmente es una cosa que es sumamente saludable si se hace sin culpa y sin presión, ¿no? O sea, esas serían como las condiciones a tener en cuenta. Y vos decías que mantener estas distintas formas de sexualidad es necesario, es saludable para este momento que estamos viviendo, donde quizás quedaba postergado, quedaba a la espera de cuando se termine la cuarentena. Sí, lo que hay que ver es que, a ver, hay personas que van a sentir marcadamente una disminución de la energía vital y de la energía sexual. Esto lo van a sentir. En esos casos no habría que presionar de ninguna forma con que debo, además, porque ya demasiado debemos. No es una obligación, claro. Sí, no. Pero vamos a suponer que alguien dice, no, yo siento deseo realmente, no sé cómo lo canalizo. Bueno, esto del sexo virtual es una cosa que estaba como bastante extendida ya, y me parece que en este momento lo que hace es que muchas personas que a lo mejor no accedían porque tenían otras posibilidades que las consideraban en primera instancia, bueno, en esta situación sí se van a acercar, sí van a querer investigar, y de hecho tengo varias consultas al respecto, ¿no? Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué consultas tenés en esta época? Eso. ¿Cómo hacer? ¿Y qué consejo darías? Claro. A ver, si son nativos digitales, no, porque todos saben. Todos y todas saben lo que se hace, cómo se liga, cómo se conecta con otra persona, y desde ahí rápidamente pasan al sexo virtual en muchos casos. Pero hay personas más grandes, por ahí de más de 40, que no tenían la práctica. Entonces, empezar a indicarles cuáles son, en todo caso, si tiene ganas de explorar las aplicaciones para conectarse con alguien. Primero eso. ¿Sí? Aplicaciones como Tinder, como Happn, como Badoo. Por supuesto, para empezar a conocer gente y decir ahí claramente qué es lo que está buscando, qué es lo que te gustaría, o ver cuál es la oferta de lo que aparece y si algo de lo que aparece te tienta, ¿sí? Entonces, después de eso, pasar de ahí a un tipo de práctica, que eso va a ser en función de la persona con la que te vincules, porque por ahí te atrae lo que ves, por ahí te atrae lo que escuchas solamente, entonces el tipo de interacción va a ser diferente en esos términos. También hay gente con la que una se puede sentir inhibida y gente con la que te podés soltar muy rápidamente, ¿no? Entonces hay que ir viendo todas esas cosas, es decir, chequeando lo que esa persona va sintiendo.
La otra cosa que les digo siempre es que traten de no ser identificados, es decir, que se pongan algún tipo de, no sé, de disfraz o cosa que claro, pues la tape polémica la cara. también es la seguridad, es que Por al supuesto. tener relaciones virtuales esto se pueda filtrar, ¿no? Claro, y todo lo que hay a través de la web puede ser de alguna manera viralizado en algún momento, puede filtrarse, nunca se sabe con quién estás hablando y cómo puede esa relación ir cambiando, en definitiva también, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tratar de buscar si vas a intercambiar fotos o videos, cosas que ayuden a que no se te identifique o que se destruya rápidamente esa foto o ese video que mandaste, ¿no es cierto? En ese sentido, por WhatsApp no, de ninguna forma. Claro, sí. WhatsApp no. Pero sí claro, se puede usar cosas como Telegram o como Signal, ¿no es cierto? Que te dan como un nivel mayor que podés programar el tiempo que querés que dure esa foto o ese video, entonces tratar de recurrir a cosas así como más seguras que las hay. Pero siempre, en la medida de lo posible, no importa con quién estés, te tapas, te cubrís de forma de no ser identificado o identificada, ¿no? Tampoco que se te vean marcas identificables ni tatuajes. Bueno, me parece importantísimo y me quedo con esto de que el protagonista también tiene que ser el autoplacer, no solamente con otras personas, y sobre todo que tiene que ir en la decisión de cada uno, porque va a haber gente que esté desmotivado o no, y por supuesto el tema de la privacidad. Así que bueno, te agradecemos un montón, Silvia, por este contexto, pero algo que nos venías diciendo hace años y tuvo que salir el Ministerio de Salud de la Nación a reafirmarlo, así que... El mundo cambia, y cambia la forma en la que aprendemos. Por eso creamos el modelo Academia 21, que pone al estudiante en el centro, con plataformas que nos acercan a diversos conocimientos y realidades, con centros de aprendizaje que están en tu lugar, con prácticas que te preparan para el mundo productivo y social, con problemáticas desafiantes, investigando, experimentando y debatiendo. Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgentes. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Ya llevamos más de un mes de cuarentena, esto ha repercutido en todos los ámbitos de nuestra vida, ha cambiado la rutina y mediada por la tecnología han aparecido unos nuevos hábitos, por ejemplo, lo que son videollamadas a la hora del mate, algunos hablan de mateada virtual, cumpleaños también virtuales, educación online. Pero ¿cómo cambió el consumo y la venta por internet? Bueno, esto nos decía
Daniel Gándara es vicepresidente de Desarrollo de Productos IT en Mercado Libre. ¿Cuáles son los cambios que han visto a partir de lo que fue la declaración de la pandemia y después la instrumentación de la cuarentena en Argentina? Bien, te cuento, ahí lo que vimos fue una modificación en el comportamiento de nuestros usuarios, que pasó como por lo que vimos como tres etapas distintas. Una etapa inicial, como de prevención, donde crecieron como al 40% las ventas concentradas así en 5 días, donde hubo un mayor interés en la búsqueda de productos relacionados con todo lo que sería la prevención, desde barbijo, pasando por alcohol en gel y una serie de elementos que tenían que ver con cómo prevenir y cuidarse. Rápidamente pasó a un estadio de lo que nosotros le pusimos de nombre abastecimiento, entonces empezamos a notar crecimientos en la demanda de determinados rubros que típicamente no tenían esa demanda, vinculados con productos de limpieza, accesorios para baño, suplementos alimenticios, libros y videojuegos, para tratar de cubrir el tiempo en este espacio de estar más en la casa. Y después eso empezó a mutar ya a un estadio más como de permanencia, donde vemos ya otros rubros que empiezan a crecer un poco más, con foco en el esparcimiento, o sea, rompecabezas, juegos de mesa, videojuegos, equipos para hacer gimnasia o para hacer algunas actividades de pilates o de yoga. También vimos ese tipo de comportamiento en una tercera etapa más de permanencia, cuando se sostiene la cuarentena. En el medio, un uso fuerte de lo que es el carrito de compras, para tratar de comprar varias cosas juntas y así bajar el costo de los envíos. Así que como comportamiento nos llamó mucho la atención eso, nos pareció interesante poder compartirlo con todos ustedes. Sí, de hecho me parece muy interesante estas tres etapas, o sea, la prevención vinculada básicamente a los rubros de salud, farmacia, el abastecimiento principalmente, el tema de lo que pueden ser almacén, todo lo que es alimentos y finalmente lo que es entrenamiento y fitness, lo que sería permanencia o videojuegos relacionado a toda la parte del ocio para poder ocupar el tiempo de otra manera y pasarla también de otra manera en esta cuarentena. También tengo información de que han registrado un crecimiento en el pago de servicios, porque ustedes tienen una unidad de negocios, Mercado Pago, que facilita este tipo de transacciones. Exacto, nosotros la billetera virtual de Mercado Pago permite, una de las funcionalidades que tiene es, por ejemplo, pagar servicios, y fue uno de los espacios donde vimos también un crecimiento muy grande de usuarios que antes no operaban con la billetera, que empezaron a usar la billetera, un incremento en el uso para pagar muchos de estos servicios, y realmente una solución a una necesidad de nuestros usuarios, que era poder cumplir con sus compromisos del servicio que fuera. Y la verdad que estamos felices de que haya sido una solución para muchos y evitar que la gente se tenga que trasladar para poder cumplir con esas obligaciones. En otros casos, cuando pudimos y que tenían que ver con cobranzas nuestras, también relajamos todo lo que eran los vencimientos de las cuotas de Mercado Crédito, por ejemplo, para nuestros usuarios que habían tomado crédito con nosotros. Acompañamos también relajando eso y extendiendo los vencimientos para acompañar y saber que esta situación nos afecta a todos, y nosotros de nuestro lugar estamos viendo de qué manera poder acompañar mejor. Perfecto. Hablando de acompañar, entiendo que cualquier local, por ejemplo, que hoy está ávido de utilizar estos canales online para poder vender, puede crear su propia tienda en el marketplace, o sea, no como usuario, sino como una tienda en sí. Sí, los usuarios pueden publicar sin problemas. Después, nosotros tenemos una herramienta que se llama Mercado Shops, con lo cual podés construir tu propio espacio y tener tus publicaciones y gestionarlas. Hay otras herramientas también, hay toda una comunidad de integradores que ofrecen herramientas para también poder construir eso y ayudar en ese proceso. Es parte de nuestra apuesta, es un ecosistema de empresas brindando servicios para ayudar a nuestros vendedores. Y todo eso, la verdad que se potencia en estas situaciones, y por suerte a partir de esta semana se ha permitido dentro de las actividades en Argentina la actividad de los comercios, no para atender al público, pero sí para atender pedidos
con envíos a domicilio o pedidos que se generen a través de alguna plataforma informática. Y nosotros estamos muy enfocados en lograr llevarles un servicio a nuestros usuarios que puedan seguir confiando en que a través de la plataforma puedan resolver sus necesidades, las que sean, y ver lo que observamos el movimiento. Y el foco fue en tratar de ayudar y contener. Entonces, en muchos casos detectamos, junto con los gobiernos, trabajando juntos, acciones que podíamos hacer para ayudar a que los comercios, bajando comisiones en algunos casos que lo vimos oportuno, controlando precios en otros casos donde los precios aparecían publicaciones que no correspondían, y moderando esas publicaciones también. Hicimos varias acciones proactivas respecto de campañas para coordinar donaciones. Nosotros mismos hicimos donaciones coordinadas con ONG. Estamos haciendo todo lo que podemos para tratar de ayudar y acompañar en este proceso que nos pega a todos en la economía y a nuestros usuarios en particular, tanto compradores como vendedores, asegurarnos de que la plataforma sigue funcionando y que podemos ser un canal y un medio para resolver situaciones que en este momento son más complejas de resolver. Bueno, buenísimo, Daniel. Gracias por este contacto, por tu predisposición de siempre y el tiempo que tenés para atender a los tureros. No, gracias a ustedes y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa. Seguimos conversando en las redes de los tureros y no se olviden, el próximo jueves a las 22 horas estamos aquí por la señal de Canal C, esta señal con programación 100% cordobesa que cumple 15 años. Hasta la próxima.